Bueno, a continuación la compañera Angélica Cogollo Calderón va a desarrollar la presentación de desafíos y logros de un proyecto de restauración ecológica de alto impacto en Sierra Leona. Buenas tardes. Primero que todo, gracias por la participación a este simposio. Como comentó Manuel, les voy a presentar la ponencia titulada Desafíos y logros de un proyecto de restauración ecológica de alto impacto ejecutado en el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. Este es el proyecto de restauración más grande que se está implementando y es muy importante, digamos, no solo en términos de las hectáreas, del alcance que tiene en términos de hectáreas, de la intervención que se está haciendo o de la inyección financiera para la ejecución de este proyecto, sino por la generación de información y la posibilidad de hacer muchísima información, muchísima investigación relacionada a los procesos de restauración ecológica que estamos implementando. Bueno, ¿de dónde nace este tipo de proyectos de cooperación? Entonces, quiero comenzar en el marco de la compensación forestal por la construcción de la represa del río Sogamoso, ISAGEN firmó un convenio con parques nacionales y patrimonio natural para la restauración ecológica de 4.000 hectáreas en este parque. Debido, digamos, a la gran, digamos, intervención en términos de hectáreas, fue necesario la contratación de operadores para, digamos, cubrir la totalidad de la zona de estudio. Para el Parque Yariguíes trabajamos dos áreas, el sector centro-occidental, que corresponde al municipio del Carmen del Chucurí, donde se trabajó con el operador una unión temporal, Unión Fundacet, Unión Temporal, y el sector norte del Parque Yariguíes, que corresponde hacia el municipio de San Vicente de Chucurí. Bueno, el objetivo general del proyecto es contribuir al proceso de mantenimiento de la integridad ecológica y servicios ecosistémicos diezmados por la expansión de la frontera agrícola y ganadera en la zona. En esta diapositiva, estas imágenes muestro a grandes rasgos algunos de los componentes que hicieron parte del proyecto, desde la propagación de material vegetal, los aislamientos perimetrales, las plantaciones y pues el tema del acercamiento con las comunidades. El Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes se encuentra ubicado en el departamento de Santander, en el costado occidental de la cordillera oriental. Este parque abarca 7 municipios y pues es muy importante por ser considerado el remanente boscoso más grande del departamento de Santander y por lo tanto un regulador hídrico. Digamos que se escoge el Parque Yariguíes porque, digamos, hace una gran contribución también a la cuenca del río Sogamoso y por eso el porqué del proyecto se realiza en esta zona. En círculo, aquí estos dos círculos estoy señalando la ubicación de las zonas de intervención, como les comentaba, el sector centro-occidental hacia el Carmen de Chucurí y el sector norte hacia San Vicente. Bueno, en estos proyectos de restauración hay unas fases muy importantes que pues les voy a comentar a continuación. La primera, nosotros partimos de un diagnóstico no solo biótico, sino social y físico, porque en esta información vamos a, digamos, a determinar los potenciales de regeneración de las zonas. Hacemos los diseños de restauración con base en la información recopilada en los diagnósticos, la implementación como tal y pues el proceso de participación comunitaria que tiene que ser transversal a este tipo de proyectos y a la vez el seguimiento y monitoreo. Yo pues profundizando un poco sobre el diagnóstico, en la línea base pues realizaron el suelo para las diferentes coberturas que se intervinieron, rastrojos, pastizales, bosques secundarios, etcétera. Se levantaron parcelas de vegetación, ya esta mañana hubo una información sobre la caracterización que se hizo en el sector norte del parque. Y también se hacen análisis de los aspectos socioeconómicos y socioecológicos a través de grupos focales y caracterizaciones sociales que pues ya les voy a comentar más adelante.
Bueno, del resultado de los diagnósticos determinamos el potencial de regeneración porque no todas las zonas se van a intervenir de la misma manera. Tenemos unas zonas con un potencial alto de regeneración, en este caso pues decidimos la implementación de aislamientos donde vamos a eliminar los tensionantes y vamos a contribuir a que esas áreas empiecen un proceso de regeneración natural. Igual también es importante mencionar que estos aislamientos se realizaron también en unos puntos estratégicos del parque, donde la expansión de la frontera agrícola y ganadera puede estar, digamos, amenazando ciertos servicios ecosistémicos. Y las zonas con un potencial bajo y mediano de restauración, decidimos implementar estrategias de restauración activa a través de la nucleación, enriquecimientos, obras de mejoramiento de suelos y lluvia de semillas. Aquí hay unas imágenes de las coberturas vegetales presentes en el Parque Yariguíes, algunos pastizales, teníamos desde pasto braquiaria, pasto estrella, pasto imperial, los rastrojos, los bosques secundarios y bosques entresacados, donde en algunos claros hay dominancias de esta especie que la llaman en la zona guatila, ¿no? O yota. Bueno, dentro del diagnóstico, pues también es importante hablar del tema de la selección de las especies. Vuelvo y menciono que se hacen teniendo en cuenta los CIDIs, resultado de las caracterizaciones florísticas, pero muchas veces los CIDIs no nos dan las especies más, digamos, indicadas para seleccionar o incluir en los diseños de restauración, debido también a especies que no son comerciales, sino especies silvestres que no tienen protocolos de propagación establecidos. Muchas de estas especies, bueno, tienen un nivel muy alto, pero pues a la hora de propagarlos nos quedamos cortos. Entonces, tuvimos en cuenta rasgos funcionales de las especies, como hábitos de crecimiento, los tipos de dispersión, tamaños de hoja, etcétera, y mucha de esta información se recolectó con ayuda de la comunidad a través de la realización de focales. Aquí en esta tabla muestro pues algunas de las preguntas orientadoras que nos ayudó a recopilar mucha información que se incluyó en los diseños de restauración. Por ejemplo, con la comunidad obtuvimos información sobre las especies con mayor grado de amenaza local. Estas especies se tuvieron en cuenta para los diseños de restauración que iban enfocados a contribuir al mejoramiento de algunas poblaciones que han sido, es decir, estas especies amenazadas se incluían específicamente en esta cobertura de bosques entresacados. También pues con la comunidad obtuvimos información sobre su fenología, dispersión, los patrones de distribución de las especies, fuentes de propágulos, entre otros. Esto es un ejercicio de cartografía social que se hizo con los antiguos propietarios de los predios mínimos. Con ellos, pues la idea era tratar de reconstruir la historia de uso de esos predios y también con su ayuda determinar los sitios más estratégicos para, digamos, implementar las acciones de restauración. En estos mapitas de cartografía social, la comunidad nos ayudaba a ubicar, digamos, los cultivos de pasto que tuvieron anteriormente, de cacao, de aguacate o café. Esta es una especie muy importante para el proyecto de restauración en el Parque Yariguíes, prácticamente la especie insignia, que es Cariadnochis o panela quemada. Una de las razones por la que la llaman así, dice la comunidad, es por el color de la corteza, que es, pues se les parece a la panela quemada. Entonces, con la comunidad, digamos, cuando se tuvo la decisión de las especies que podrían incluirse en los diseños de restauración, la misma comunidad nos llevó a esos sitios al interior del bosque para identificar las fuentes semilleras y pues también hacer la corroboración taxonómica de esas especies. Ya, digamos, pasando del tema del diagnóstico, nos entramos en los diseños de restauración. Estoy haciendo énfasis en los diseños del sector centro-occidental de Chucurí, que es el proyecto que actualmente está finalizado.
Digamos, los diseños de restauración se establecieron dependiendo al tipo de cobertura presentado en la zona. En los pastizales utilizábamos la técnica de nucleación, unos núcleos de un tamaño pues considerable de 491 metros cuadrados, núcleos con aproximadamente 568 individuos y era hectárea de pastizal alrededor de 5 núcleos, es decir, en los pastizales tuvimos una densidad de plantación bastante alta, alrededor de 3.000 individuos por hectárea, pues dado las condiciones de los pastos que son muy agresivos, invasores en la zona. Dentro de los pastizales implementábamos diferentes tratamientos que consistían en la conjugación de las especies empleadas. Ya en la siguiente diapositiva les explico mejor. Para los rastrojos bajos, bosques secundarios, bosques entresacados, la idea era incluir especies de estados sucesionales avanzados al que se estaban interviniendo. Por ejemplo, en los rastrojos bajos implementamos o llevamos especies que fueron importantes o que se encontraron en los bosques secundarios. En los bosques secundarios, especies del bosque conservado, y en los bosques entresacados, como les comenté inicialmente, se hizo el crecimiento con especies que fueron identificadas como amenazadas por la comunidad. Digamos aquí ya el tema de cómo se hicieron las plantaciones en campo. Para estas coberturas no fueron núcleos como en los pastizales, sino plantaciones cuadradas, lineales, monoespecíficas que se hacían a favor de la pendiente, porque pues la idea también era saber o que se quiere más adelante es obtener información sobre cuáles serían, digamos, las condiciones para el establecimiento de esas especies. Entonces aquí cada colorcito significa cada una de las especies que se implementó en este tipo de coberturas leñosas. Aquí, bueno, pues, quiero mostrar esta diapositiva porque fue un ejercicio muy interesante para los pastizales, o sea, tiene asociado un diseño experimental bastante fuerte, donde en cada tipo que se implementó teníamos una matriz de especies pioneras en un 80% y especies tardías en un 20%. Y el experimento, bueno, lo que se va a empezar a evaluar con unos convenios de investigación que estamos realizando es cómo esta matriz con diferentes asociaciones de especies influye en el establecimiento de estas especies tardías. En este tema incluimos especies que según los CIDIS encontramos colonizando los pastizales, entre pastizal y rastrojo, en los núcleos tipo 2 especies que encontramos en los rastrojos bajos, en los tipo 3 especies que encontramos en los bosques secundarios y el tipo 4 una mezcla de todo un poco. Bueno, como les comentaba, estoy enfocando los resultados de esta presentación hacia el sector centro-occidente. Esta imagen simplemente mostrar el sector norte que corresponde hacia el parque, hacia el municipio de San Vicente de Chucurí. Digamos, de los diseños de restauración para la zona también tienen esa lógica de incluir especies de un estado sucesional más avanzado al que se está interviniendo. Ya en cuanto al tema de la implementación, pues voy a mencionarles básicamente todos los pasos que se llevaron a cabo para lograr finalizar con éxito este proyecto. Digamos que algo muy importante que hay que resaltar en este proyecto de restauración, y un desafío también logístico, pues por las condiciones topográficas de la zona, fue la instalación de los viveros temporales. Estos viveros obviamente se construyeron al interior del parque, muy próximo a las zonas de intervención, como debe ser para los de restauración. Se construyeron en total 10 viveros temporales, 2 para el sector centro-occidental, 8 para el sector norte. En estos viveros se acondicionaron las zonas de rustificación, zonas de elongación, dependiendo de las condiciones de las especies. Pues aquí ya todo el tema frente a la operación, la producción del sustrato, que es muy interesante comentar que se realizó con el mismo pasto que estaba extrayendo
antes de realizar las plantaciones. Entonces la idea era como aprovechar los recursos de la zona, al igual que la producción de micorrizas in situ, que se utilizó como cultivo trampa el pasto de vaquiaria que está allá en la zona. Un cuello de botella, digamos, en los proyectos de restauración es el tema de la propagación de las especies. Si bien pues, se identifican muchas al principio, no son especies comerciales, no tienen paquetes tecnológicos, es necesario hacer un proceso de investigación muy fuerte para, digamos, definir esas técnicas que me van a permitir que el material vegetal se propague en buenas condiciones y en menor tiempo. Acá algunas de las especies vegetales que propagamos en el proyecto: Caryophyllus, la vemos aquí, Neptandras, aquí hay unas semillas de Tabeuvia, Endocarpus, Anonas, Carapas, Eritrinas, Piperáceas, Zapotes, Eslobaneas, digamos, aquí hay unos frutos de Solanum afiodendrum, sus semillas, Margaritaria nobilis, Ingas, otra Tabeuvia y palmas. O sea, aquí a simple vista pueden ver una gran diversidad, no solo taxonómica, porque como les comentaba, la idea es tener diversas funciones. Muchas veces incluimos muchas especies, de muchísimas especies, pero vamos a analizar sus funciones y todas le apuntan a lo mismo. Entonces, la idea es incluir especies que no fijen nitrógeno, especies que se dispersen por el viento, por distintos animales, especies con diferentes tasas de crecimiento, etcétera. En total hemos propagado aproximadamente 76 especies. En los dos sectores aún falta consolidar más, porque como les comenté, en el sector norte aún no se ha finalizado el proyecto y pues ojo con esta cifra, hemos propagado más de 300.000 individuos a la fecha. Aquí algo de los ensayos de germinación, o sea, que se llevaron a cabo dentro del proyecto utilizando diferentes técnicas de descarificación. Aquí también tratando de buscar otras alternativas de propagación cuando no era posible por semillas. Se hicieron ensayos con estacas y digamos en esta gráfica del porcentaje de germinación para el sector centro-occidental, quiero comentar una experiencia, o sea, de aprendizaje muy importante de este proyecto. Inicialmente creíamos que la propagación de las especies tardías como las carapas, las ocoteas, todas estas iba a ser el reto más difícil del proyecto, o sea, que iba a ser muy complejo la propagación y pues digamos en los cronogramas iniciamos todo en función a las especies tardías, fueron las primeras que empezamos a propagar y dejamos las pioneras para el final. Uno, como las ve tan abundantes, por todo, pensaría que la propagación iba a ser igual de sencilla, pero fue uno de los cuellos de botella del proyecto porque, por ejemplo, Miconia, la Unífera, las cecropias, son especies que, bueno, sí, en la naturaleza generan gran proporción, gran cantidad de semillas, pero pues al final se establecen las más fuertes. Así nos pasó en el vivero, muchísimas semillas. Muchas también no germinaban, otras germinaban y se quedaban en una etapa y de ahí no pasaban, y por eso también fue necesario buscar otras estrategias que son complementarias, porque lo ideal es propagar todo por semilla, pero se hizo necesario rescatarnos en pequeñas proporciones y también propagación por estaca. De este proyecto se generó muchísima información sobre propagación y manejo de las especies. Toda esta información se recopiló, se está trabajando en la publicación porque es muy importante que estas experiencias se sigan replicando. Aquí una imagen de una especie que funcionó muy bien, tanto en vivero como en campo, la inga, pues, no solo la inga marginata, las ingas en general. El desafío más grande en vivero es porque es una especie muy apetecida, se la comen las babosas, las hormigas, a todos los animales les encanta esta planta, pero nos dio muy buenos resultados, como les decía, tanto en vivero como en campo.
Esta especie, la Marquianum, también una especie, digamos que su propagación no fue tan compleja, sin embargo el reto más grande fue en campo con los roedores, porque les encanta también esta palma. Entonces pues me estoy adelantando un poquito, pero en términos de mortalidad, la mortalidad más grande que se observó en los primeros registros de monitoreo fue hacia esa especie, pero no por cuestiones de que no se haya establecido bien o que el material haya salido defectuoso del vivero, sino, como les comentaba, muy apetecida por los roedores. Esta especie también nos fue excelente, Tabedia rosea, pionera intermedia, rápido crecimiento, su propagación es muy fácil, y como les comentaba, la especie insignia del proyecto. ¿Por qué digo insignia? Porque este tema, o sea, de acercamiento con las comunidades es nuevo. Muchas personas se acercaban a preguntar, pero ¿por qué están plantando, no sé, ortigos, patechulo, que son las especies que nosotros denominamos rastrojo y son las que quitamos? Pero cuando les comentábamos que esas especies me iban a generar un microclima, unas condiciones aptas para que especies como la panela quemada se establecieran, las personas ya, digamos, que hallaban sentido y apoyaban este tipo de procesos. Fue muy diezmada en la zona, y digamos el hecho de intentar recuperar poblaciones de esta y bueno, de otras malvaceas fue un tema muy importante frente al acercamiento que se hizo con la comunidad. Bueno, en términos ya de las plantaciones, pues de números de lo que llevamos a la fecha, en total se han plantado 186,000 individuos en los dos sectores, tanto en centro-occidente como en el sector centro-occidente, un avance del 100% con 102,000 individuos plantados de 26 especies distintas. Y en el sector norte, un avance del 50%, esperamos finalizar este proyecto en febrero del otro año, y con aproximadamente 80,000 individuos plantados de 50 especies, más o menos. Pueden salir más porque, como les comento, todavía estamos en ese proceso. Acá uno de los núcleos de regeneración en pastizal. Digamos que esto fue 3-4 meses después del establecimiento. El material se ha comportado muy bien en campo, pero ya les voy a dar algunas recomendaciones o comentar algo sobre el éxito de las plantaciones en estos pastizales. Aquí otra plantación donde vemos que al tiempo el pasto, como les digo, el pasto es muy agresivo, y por eso la importancia de los mantenimientos periódicos en este tipo de coberturas. Digamos, frente al tema del mantenimiento también hay un gran aprendizaje, porque digamos, inicialmente en los términos de referencia se contemplaban mantenimientos anuales, pero los mantenimientos, o sea, están en función al seguimiento. O sea, digamos que si hubiésemos hecho un seguimiento, como decía, al año, pues ya no hubiésemos encontrado las especies. En este caso empezamos a observar que tan pronto, 15 días después de la implementación de estos tratamientos en los pastizales, el pasto rebrotaba y ahogaba muy rápido a las plantas. Entonces se hicieron mantenimientos mensuales cada 4 meses. Después del cuarto mantenimiento, quinto mantenimiento, observamos que el pasto ya se había debilitado. Entonces este tema de los mantenimientos encima de la plantación es muy importante, pero esta información, o sea, más de que definir desde el principio mantenimientos al año, a 6 meses, es producto de las observaciones que se tienen de cómo se está desarrollando ese material vegetal en campo. Bueno, aquí pues una especie, Carapa guianensis, todas las especies, aquí no se ve, pero están en un sistema de monitoreo con unas placas, un número. Eso también se subió a un sistema geográfico. O sea, nosotros tenemos información
que posteriormente se va a subir al Sula, de dónde están ubicados todos los núcleos de plantación. En las plantaciones lineales se marcaron cada uno de los surcos con sus, pues sabemos que son muy específicos, entonces el surco 1 con 50 especies de tal y tales y tales y tales coordenadas. Esa información muy valiosa para el proyecto, que también hace parte pues de la línea base, porque cómo vamos a hacer monitoreo, sabemos en dónde quedó todo implantado en campo. Esto también hace parte de los retos, el trabajo en campo, un trabajo bastante fuerte. Antes de hacer las plantaciones, pues fue necesario la remoción de estos pastizales, los trazados, bueno, ya las plantaciones como tal, el tema de la recolección de los residuos y de tener una persona, digamos, en campo haciendo también este tipo de supervisión, porque tenemos problemas. Cuando íbamos a hacer los seguimientos encontrábamos las bolsas donde no debían estar. Material muy bonito, ya en las diferentes coberturas, la palma, Diptocarium lamarckianum, bueno, Urera baxífera que se plantó en los pastizales, Tabeuia rósea. Al principio mencionaba que pues dependiendo del potencial de regeneración también se empleó lluvia de semillas. En este caso, digamos, este es un experimento que va a empezar a evaluarse. Se hicieron unos, pues esto es novedoso, no, digamos, las perchas, son perchas para murciélagos. Estas perchas para murciélagos se hicieron aquí también haciendo un encerramiento para evitar, digamos, la lluvia de semillas que pueda llegar de los alrededores, y se realizó, digamos, solo para murciélagos porque los productos de las caracterizaciones, por ejemplo, para aves, mostró que la diversidad también en estas de aves era alta, entonces no se consideró necesario por la persona encargada de hacer los diseños de el establecimiento de perchas para aves, además pues con la cantidad de perchas naturales que ya habían en la zona. Esto está en proceso de investigación de un convenio con la Universidad Javeriana, pues hacerle el seguimiento para saber si fue efectivo o no la implementación de estas perchas para murciélagos para repotencializar la resta en estas zonas de pastizal. También, o sea, otro reto gigante fue la instalación de los cercados perimetrales. Solo para el sector centro-occidente se instalaron 12.000 metros lineales de cerca perimetral, con lo cual se estima que se están restaurando, se podrán estar restaurando pasivamente 2.800 hectáreas. Digamos, esta fase del proyecto, el reto no fue solo la instalación de la cerca como tal, sino el trabajo que se realizó con la comunidad, porque muchas de estas cercas se instalaron en las zonas colindantes, como pueden ver aquí, zonas colindantes con las áreas protegidas, y pues, digamos que pues algunas personas al hablarle de cercas piensan que van a perder el derecho a su propiedad, que el parque los va a despojar, etcétera. Entonces, el acuerdo que se hace en comunidades, no solo, digamos, sí, para cuidar la cerca, pero que ellos sean conscientes, o sea, que ellos sean partícipes también de la restauración, porque lo de menos es que ellos corten el alambre o continúen con el avance, pero para esto se hace este tipo de acuerdos. Y algo muy importante es que la mano de obra local, digamos, en la instalación de estas cercas, fueron los mismos colindantes de estos predios. O sea, creo que no lo he mencionado, pero todo el proyecto se desarrolla con mano de obra local, con los antiguos propietarios de esos predios a los que se les dio prioridad, y también, digamos, la cuota de género, se tuvo en cuenta la participación de las mujeres en el tema, sobre todo de propagación, actividades de vivero, porque muchas mujeres se quejaban porque no eran así muy partícipes del proyecto, pero digamos, estas labores de instalación de cerca ya en una peña siempre era complicado. Ya cuando se les dio su espacio se incluyeron en estas actividades de vivero. Entonces, esta es una foto de una cerca ya 6 meses después. Aquí pues está observando la regeneración natural en esta zona, y también hace parte de lo que se va a monitorear en el largo plazo para ver la efectividad de estas estrategias. Entonces, no sacamos nada, digamos, muy bonito, la plantación, los aislamientos, la propagación, pero pues tenemos un reto muy grande en términos de monitoreo
y de seguimiento de investigación, porque pues ¿cómo vamos a saber la efectividad de estas estrategias si no hacemos un monitoreo? Pero no como el monitoreo que se hace en muchos proyectos de restauración, que es a corto plazo, de evaluar si las especies vivieron o no, sino un monitoreo apuntándole, digamos, ya más en términos de paisaje, de aumento de la conectividad y demás, que es lo que estamos en este momento. Digamos, para el sector centro-occidente ya se firmó un convenio de cooperación con la Universidad Javeriana, porque es muy importante trabajar de la mano con las universidades. ¿Qué estamos haciendo en este tema? Ya se están diseñando o pues se tiene un diseño de monitoreo con unas metas, unos objetivos, indicadores y cuantificadores que en este momento, pues como les comentaba, está en proceso de implementación. Y pues, digamos, ya para terminar, este proyecto muy grande, muy importante por la generación de conocimiento, y se abre, digamos, un abanico muy grande de posibilidades para continuar haciendo investigaciones asociadas no solo a temas de propagación, de dispersión de semillas, sino investigaciones que nos ayuden a, digamos, a determinar más esta restauración que se puedan utilizar en estas áreas, y además es importante consolidar esta información para que la podamos replicar en otros proyectos de restauración, digamos, con condiciones similares. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Angélica? ¿Las semillas todas tocaron en campo o una se quedaron con las? No, todas fueron recolectadas en campo. Sí, señor. ¿Y el tiempo entre que inicia el proyecto ya tiene material? Pues dependiendo de la especie, o sea, en general 5 o 6 meses. Después de que se propagaban, se siembran. Digamos que las más demoradas eran las palmas, que tenían un proceso de germinación de 4 meses, pero luego podrían ser otros 4 meses mientras se llevaban a campo. Y también, pues, por lo que les comentaba de los problemas en vivo de colores o con diferentes tipos de plagas, y pues por ser una zona protegida, se tiene que hacer, digamos, este tipo de manejo lo más amigable posible. Si se lo come el ratón, pues volver a propagar o cercar o... No, pues no, eso no se hacía, pero no es permitido. Tú mencionabas una cosa de que en un momento dado se estancaban algunas especies. Sí, señor. Ahí es donde necesitamos a las universidades hacer investigación. No, eso probamos cantidad de tratamientos y rezar mucho y pues en ese sentido colectar muchas semillas porque, digamos, de 10 semillas que se colectaban, si acaso una germinaba. Entonces por eso les comentaba también que esas especies de semilla muy pequeñitas se colectaron en gran proporción. Bueno, igual en la naturaleza también se hace eso, para que al final solo una pequeña parte germinara con éxito. Sí, señor. Esas dos labores van a seguir, van a tener un monitoreo a largo plazo. Sí. ¿Un monitoreo se homologan, se identifican, mantienen, digamos, No, la idea es que se homologuen, que sean indicadores similares, y eso es lo que se está trabajando también ahorita que entró la Universidad Javeriana, porque teníamos ese problema, sector centro-occidente con su diseño de monitoreo, sector norte, parques con su propio diseño de monitoreo, y que todos le apuntan a lo mismo, pero cada uno con sus indicadores. Eso se está unificando en estos momentos. Puedo complementar un poquito ahí. Digamos, creo que en este componente es uno de los esfuerzos que estamos haciendo grandes desde la dirección territorial. Digamos, los profesionales de restauración y de monitoreo están buscando la forma de articular el monitoreo y que este inclusive quede inmerso en el mismo programa de monitoreo, ¿verdad?, que está en actualización. El primer componente que seguramente va a salir, digamos, a generar información sobre los avances en la restauración va a estar relacionado con las escalas espaciales.
tal vez lograr escalas un poco, digamos, más finas, y pues estamos trabajando para definir esos indicadores que nos permitan reconocer la estructura y composición de comunidades, inclusive indicadores funcionales que nos permitan saber los resultados del avance de la restauración en el tiempo. Lo que estoy viendo es que Jefe, un momento. hay mucha información de la vida, yo estoy viendo como que esa información está quedando, no sé si de pronto se tiene que ser con consolidar y generar un banco de información ciudad y territorial para que no se nos quede por este país como una cosa perdida en una materia que podemos hacer divulgar. Toda la información que se ha generado, especialmente en las primeras etapas de estos productos de restauración, y ya posteriormente en el ejercicio de monitoreo, que pues finalmente toda la información va para la SULA y debería pues allá también ir ayudando en la toma de decisiones. Pero sí, yo creo que un reto cercano es lograr recoger toda la información y publicarla. Digamos que Gracias. Buenas tardes. Estamos trabajando en un proyecto con GZ Alemania con respecto a posibles conflictos, la las aguas para la pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes tienen competencia para que nos colaboren en este proceso de la formación de conflictos en zona de motivación de parte regional de la especialidad? ¿Parque natural regional? sí, realmente la competencia frente a esa zona, que es un área de carácter regional, la tiene la Corporación Autónoma. No obstante, nosotros, digamos, hacemos un ejercicio más asociado a la coordinación del SINAP, en donde en el marco de algunos CIRAP se han trabajado precisamente algunos conflictos socioambientales y se ha planteado un poco, pues tratando de resolverlos desde parques nacionales. Estos espacios los estamos teniendo especialmente asociado a la afectación que genera la ocupación campesina en los parques, y que pues estamos buscando la generación de alternativas que permitan pues un cambio de uso de la actividad que genera presión. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Y vamos ya para terminar, queremos dejar algunas conclusiones y también incluir algunas conclusiones que ustedes hayan podido desarrollar. Pues en primer lugar, creemos que dentro de parques nacionales, los mismos equipos de los parques nacionales están desarrollando mucha información y este tipo de espacios es importante para su divulgación. Desde las direcciones territoriales y los compañeros de las áreas protegidas estamos tratando de articularnos cada vez más para lograr que esos ejercicios de investigación y desarrollo de conocimiento pues cada vez, digamos, puedan tener mucho más rigor en el desarrollo de la información. Creemos que la articulación con la academia es clave y digamos desde el nivel central, desde los mismos procedimientos para legalizar las investigaciones, cada vez se ha generado mucha mayor agilidad y siempre pues queremos invitar a la academia para lograr mucho mayor desarrollo de investigación enfocada a cumplir, digamos, los intereses de las áreas protegidas, que muy seguramente son también los intereses de la academia. Y también es
estamos como en ese propósito de invitar a investigadores y generadores de conocimiento desde diferentes enfoques del mismo, ¿cierto? Entonces, los contextos ambientales son los que han permitido la generación de tesis, trabajos dentro de las áreas protegidas, pero sin lugar a dudas el componente social y el componente cultural, componentes de planificación del territorio, de articulación, digamos, de las herramientas de planificación del territorio son temas muy importantes para el desarrollo de investigación. Bueno, las conclusiones ya como que Manuel dio todo, pero yo lo que quería era como felicitar a los compañeros. Realmente yo sé que es un esfuerzo haberse parado acá delante del público, investigadores, doctores. De verdad les agradezco mucho el interés, la participación. Se hizo toda la invitación a todo Parques, pero la mejor recepción fue acá en la Territorial Andes Nororientales. Muchísimas gracias. Yo sé que todos son muy juiciosos, desde operarios, jefes. Entonces yo espero que en próximos congresos podamos seguir haciendo este tipo de actividades. Es la primera vez que hacemos un simposio en este congreso. Hicimos de zoología el año pasado, antepasado, pero la idea es que de aquí en adelante podamos hacer esto. Necesitamos un poquito más de apoyo para este tema para poder movilizar personas y eso, pero poco a poco vamos organizándonos en eso. Muchas felicitaciones, muchísimas gracias por acompañarnos. Debemos seguir trabajando, debemos escribir, todo lo que expusimos acá está todavía por escribir. Tenemos que sacar las publicaciones, trabajar en esto y pues poder consolidar esta información. Si alguien tiene otra conclusión o alguna, o la doctora Julia, entonces la invitamos para que nos... Por lo menos sí quiero felicitar al equipo de Parques Nacionales y agradecerle mucho a la universidad que nos haya abierto la posibilidad de que estemos acá presentando esto. Nosotros estuvimos todo el tiempo transmitiendo desde In Situ Radio, que es la radio virtual de Parques Nacionales, que además permite divulgar los temas una y otra vez, los programas se pueden repetir. Entonces quisiera ofrecerle a la universidad también ese link, por si quieren ponerlo en su página web, para que lo puedan replicar. Creo que aquí se presentaron casos muy interesantes. Parques sigue adelante cada vez más con proyectos como los que se presentaron, y yo felicito muchísimo al equipo de Parques Nacionales que está haciendo un trabajo tan excelente. Da orgullo estar en Parques. Gracias. Bueno, entonces ya esta era como nuestra última charla. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a todos los que estuvieron participando en el foro. Muchísimas gracias.